Hola a todos, les habla Miquel, acá estoy de nuevo. Qué bueno que se conectan a este cuarto episodio, de verdad. Hoy más que un episodio estructurado, siento que necesito hacer un poco de catarsis. Sí, esa palabra. Me van a permitir abrirme un poquito con ustedes, como si estuviéramos tomando un café y yo les estuviera contando algo que me dio vueltas en la cabeza toda esta semana. Hace poco un amigo me soltó una frase que me dejó pensando. Me dijo así, sin más: contigo no sé con cuál de tus personalidades estoy hoy, me desentonas. Esa frase me pegó y me di cuenta de algo muy fuerte. Ese amigo en realidad no me conocía de verdad. No es que yo tuviera personalidades diferentes que desentonaran, es que en el fondo soy siempre yo, mi esencia, solo que me muestro de distintas maneras según el momento y la situación. Y me puse a pensar en lo agotador que es para muchos de nosotros sentir esa presión de ser uno solo, cuando en realidad somos un montón de personas en una. Y esta idea se conecta directamente con algo que estoy viendo muchísimo ahora en TikTok, un trend que me parece honestamente y totalmente ridículo. La gente sube videos con secuencias de texto y fragmentos de ellos haciendo algo que dice: soy un 10 de 10 como amigo cuando salíamos a bailar, soy un 9 de 10 como amigo cuando salíamos a tomar, soy un 8 de 10 como amigo cuando hablábamos mal de los demás. En una, ¿viste? Soy un 5 de 10 cuando empecé a priorizarme. Ustedes están viendo lo mismo que yo. Lo más loco de ese tren es que te consideras menos como amigo, te restas puntos para dejar de complacer a los demás y peor aún por empezar a priorizarte. Es como si el valor de tu amistad se midiera por cuánto te diluyes en los demás, sin entender que uno puede tener un amigo para cada plan diferente y que si nunca fuimos honestos con ellos sobre quiénes somos y el verdadero alcance de nuestra personalidad, el problema no es de nuestro círculo de amigos, el problema somos nosotros mismos porque no mostramos completamente lo que somos. Lo peor de ese tren para mí es que uno se autosabotea, se quita valor por mostrarse como realmente es, solo por la efímera posibilidad de hacerse viral. Es una locura. Y esa es la catarsis que quiero hacer hoy con ustedes, porque esa lucha interna, esa necesidad de encajar en una única descripción, a veces nos ahoga. Y siento que muchos vivimos con un conflicto interno constante, como si hubiera partes de nosotros que tuvieran que quedarse ocultas. A ver, ¿por qué nos autoimponemos eso? ¿Por qué sentimos que solo tenemos permiso para mostrar una única personalidad o faceta? Y justo eso, ese miedo a mostrar todas nuestras capas, a veces nos ha frenado un montón en la vida. A mí me ha pasado, y es que la vida misma nos va transformando, ¿no creen? Somos seres cambiantes por naturaleza y nuestra personalidad no es algo estático, grabado en piedra. A ver, piensen conmigo. Yo no soy el mismo que se recibió a los 17 años de la secundaria, ni el que arrancó la facultad a los 18 y se recibió a los 24. Definitivamente no soy el mismo que emigró a los 25 años y que hoy ya lleva 7 años viviendo acá en Argentina. En cada una de esas etapas, mi esencia, esos valores fundamentales, esa curiosidad, esas ganas de hacer, siempre ha estado ahí. Se ha desarrollado, se ha enriquecido, ha adoptado nuevas capas de mi personalidad. Es como si cada experiencia, cada desafío, cada nuevo país le fuera añadiendo más colores a mi paleta. A ver, no se trata de ser inconsistente, sino de evolucionar. Entender que somos seres cambiantes es el primer paso para abrazar todas esas versiones. Miren, yo ahora lo veo así. Somos como un libro, pero no uno con una sola historia. Somos una biblioteca entera. Y cada experiencia que vivimos, cada amistad, cada vez que nos caemos y nos levantamos, es un capítulo nuevo que muestra una faceta distinta. Conocernos es un viaje sin fin y no es algo que se dice listo. A ver, ya me conozco. No, no, para nada. Es una aventura que dura toda la vida. Es como empezar a leer una novela que te atrapa y no puedes parar de descubrir cada página. ¿Y cómo hago para leerme a mí mismo? Pasa por ser honestos primero. A ver, ¿qué te mueve, qué te apasiona de verdad, qué te saca de quicio, qué te hace sentir pleno? Es ser curioso con tu propia persona. Sócrates lo resumía perfecto. Conócete a sí mismo.
sea, una frase que suena tan sencilla, pero es un desafío diario, porque solo cuando empiezas a reconocer todas esas partes de ti, las que te gustan y las que no, puedes empezar a definir quién eres de verdad, sin máscaras. Y aquí viene un gran gancho, la parte crucial. Este autoconocimiento es el punto de partida para encontrar tu propósito. Si no sabes quién eres en tus distintas facetas, si no reconoces tus valores más profundos, tus habilidades ocultas, tus pasiones latentes, ¿cómo vas a poder sentir la dirección correcta? ¿Cómo vas a poder tomar decisiones que te lleven no solo al éxito superficial, sino a esa felicidad profunda y significativa que viene de vivir de acuerdo a lo que realmente eres? Reconocerte es, en esencia, el mapa maestro para poder definir quién eres, para encender ese propósito que te llama y para avanzar hacia una vida más plena y con sentido. Lo que más me vuela la cabeza es entender que podemos tener un montón de caras o maneras de expresarnos y no por eso dejar de ser nosotros mismos. Esto es clave, amigos. A ver, ¿cómo decirlo? Ser multifacético no es ser falso, es ser completo. Y es algo que yo también estoy aprendiendo a abrazar. Miren, yo les comparto un poco de mi día para que vean de qué hablo. Yo soy ingeniero químico y en mi trabajo, donde paso la mayor parte de mi día, en planta soy el profesional, el analítico, metódico, el enfocado en los procesos, en la seguridad. Esa parte de mí exige muchísima rigurosidad, pero cuando termino la jornada, me voy a hacer ejercicio al gimnasio y ahí otra persona emerge. Es una faceta mucho más liberada, enfocada en cuidarme, en el desafío físico, en superar mis propios límites, en la disciplina del cuerpo y la mente. Es mi lado de persona que busca cuidarse a través de la actividad física. Y la cosa no para ahí, porque cuando estoy en la facultad, que estoy cursando una materia, entra el rol del estudiante. Entonces mi mente se abre de otra manera. Soy más receptivo, con ganas de absorber conocimiento. Y, y los domingos, por ejemplo, algo que desde siempre hago es que voy a misa. Y no es solo una costumbre, es un ritual que se incorporó a mi vida y que me conecta con mi fe, con una parte más espiritual y de reflexión. El ingeniero, la persona que se cuida en el ejercicio, el estudiante, la persona de fe, son personas distintas. Me estoy actuando en algún momento, para nada. Son simplemente distintas versiones de mí que aparecen según el contexto. Y lo más hermoso de todo es que a pesar de que cambie el escenario o el ambiente, hay un hilo conductor que me une, una esencia que permanece constante. Todas esas versiones, cada una de ellas, son genuinamente yo. Y de hecho, creo que esta capacidad de ser tantas cosas diferentes, de saber un poco de todo, me ha llevado a convertirme en ese amigo que es un sí a todo. ¿Saben cuál? El que se puede adaptar a cualquier plan, vamos a bailar, sí, vamos a un café tranquilo a hablar horas, sí, a entrenar también, a resolver un problema técnico, sí. Es curioso porque es como si todas esas facetas tan distintas se unieran para darme esa flexibilidad de apertura que me permiten conectar con personas y situaciones tan variadas. No es que no tenga personalidad, es que tengo una personalidad tan amplia que eh, puede fluir en casi cualquier lado. Y creo que es eso, es algo de lo que yo me siento orgulloso. Pero ¿por qué nos cuesta tanto aceptar esta riqueza interna? Y aquí es donde viene el dolor, el costo de no ser auténtico. La sociedad muchas veces nos presiona para ser coherentes de una forma tan rígida. A ver, nos hacen sentir que debemos ser siempre los mismos y que si mostramos otras facetas somos falsos o inestables o bipolares. Y ese miedo al juicio, al que dirán, es un ancla pesada que nos frena y que nos genera conflicto interno, que puede ser de verdad muy doloroso. A ver, justo en estos días fui a ver Superman y esto creo que este episodio lleva ese hilo conductor también. Y Superman, el que tiene que ser Clark Kent, el periodista, el tipo algo torpe, con gafas, que se esconde detrás del escritorio en el Daily Planet. Ese es su perfil profesional, su fachada normal, para pasar desapercibido. Y luego, cuando hay un problema grave, un desastre,
Se arranca la camisa y aparece el superhéroe, el que escondía su verdadera fuerza, su esencia de ser un kryptoniano, bajo un perfil de oficinista para no desentonar, para no desconcentrar al mundo. Y sí, salvaba al mundo, pero ¿a qué costo? A veces al costo de no ser completamente él en todo momento. Y pensémoslo un segundo. Si solo te permite ser el profesional en todos los aspectos de tu vida, ¿qué pasa con ese lado tuyo que quiere explorar un hobby? ¿O con ese lado soñador que busca aprender algo nuevo? ¿O con esa parte espiritual que te nutre? Te pierdes un montón a ti mismo. Y lo que es peor, ¿cómo te percibe el mundo si solo muestras una parte tan pequeña? Quizás la gente solo te ve como el serio o el calculador y ni se imagina que también eres el que se ríe a carcajada con amigos, el que disfruta de un buen café o el que se emociona con la película. Esa percepción limitada no solo te afecta a ti, te encierra, sino que también limita tus posibilidades de conexión real con los demás y, atención, puede que te cierren las puertas a oportunidades que ni siquiera sabes que existen. Te vuelves un poco menos accesibles, menos completo a los ojos del otro, simplemente porque no te das el permiso para hacerlo. Y aquí quiero hacer una pausa porque esto nos pasa muchísimo a veces. Simplemente por no desentonar, por querer encajar, escuchamos música que en realidad no nos gusta, nos subimos a la ola, a planes, a tendencias, solo para complacer, abandonando un poco nuestra propia personalidad, nuestro propio ser. Y esto pasa también con los vínculos y las relaciones más cercanas. Dejamos de ser uno para convertirnos en lo que la otra persona quiere que seamos. Y no voy a decir que esté del todo mal. A veces hay partes o personalidades de uno que no están 100% formadas y es normal que las vayamos moldeando en la interacción con nosotros, que absorbamos un poco del mundo que nos rodea. El problema está cuando esa adaptación se convierte en una renuncia. Incluso en nuestras propias casas, con nuestra familia, a veces pasa. Nuestros seres queridos no nos conocen en toda nuestra complejidad, porque en el fondo somos la persona que ellos quieren que seamos y no lo que nosotros realmente queremos ser. Nos mostramos con esa faceta segura, la que no genera conflicto, la que nos ganará la aprobación, en lugar de la persona completa que somos. Y para ser totalmente honesto con ustedes, hablando de esto de mostrar todas nuestras facetas y de cómo la percepción ajena puede limitar, quiero ser vulnerable y hablar de mi propio camino. A ver, yo estudié ingeniería y mientras estaba en la universidad hubo un tiempo, casi 2 años, en que trabajé para un programa de televisión en Niños Cantores, Canal 11 del Zulia, y era una locura total, porque estaba en el lado opuesto a lo que yo estudiaba en la facultad. Cámaras, luces, guiones, la adrenalina, de todo eso, era como vivir una vida doble. En este preciso momento, muchos de mis amigos o pues, los que me escuchan y gente que me conoce se estarán enterando de esto, porque muy pocos creo que lo sabían. En ese momento yo solo lo veía como un trabajo, era una oportunidad, pero hoy, mirando hacia atrás, me di cuenta de algo fundamental. Y creo que ahí nació mi verdadero interés por comunicar, por transmitir algo más allá de los números y las fórmulas de los que estaba estudiando. Esa experiencia en televisión con una productora independiente, tan diferente a mi formación académica, fue como una semilla. Y hoy, estar aquí con ustedes grabando este podcast es parte de la cosecha de eso. Para muchos de mis amigos, de mi familia o incluso gente con la que interactúo en el día a día, grabar este podcast es una faceta nueva, un lado mío que quizás no conocían para nada. Y sí, no lo niego, es probable que a alguno que otro le cause un poco de cringe barra cringe, esa palabra que ya adoptamos y que describe también esa incomodidad ajena, verme o escucharme hablando así, abriéndome, saliendo de lo que normalmente hago, es una faceta más pública, más de exposición, donde comparto mis pensamientos, mis inquietudes, mis reflexiones. Pero ¿saben qué? En algún punto de este camino que estoy recorriendo, entendí algo que me cambió la perspectiva por completo. Quizás lo que yo hago hoy con este podcast no está dirigido exclusivamente para mis amigos o mi familia. Claro, yo quiero que ellos me apoyen, que les guste, pero mi objetivo principal no es complacerlos a ellos.
La audiencia de este espacio es mucho más amplia y es para todos aquellos que conecten con los temas que compartimos. Superar ese límite de la vergüenza por el que me preocupé tanto en ciertos momentos de mi vida fue increíblemente retador y liberador. Hubo épocas en el pasado donde ese miedo a no encajar en una única cajita realmente apagó mi personalidad. Me frenó de hacer cosas, de decir cosas, de mostrarme tal cual soy. Y hoy, estar aquí con ustedes, hablando, abriéndome así, está bien, porque este soy yo, completo. Es mi propio grito de libertad y se siente increíble. Y para seguir con esta catarsis, hace solo una semana tuve una conversación que me reafirmó todo esto. Un amigo de la facultad, Simón, que también es ingeniero químico como yo, estudiamos juntos en la misma universidad, arrancamos la carrera en el mismo año, me estaba ayudando con unas fotos para la parte gráfica del podcast. Él, hoy por hoy, no ejerce directamente la ingeniería, se dedica a otras cosas, pero lo interesante es que en la pandemia hizo un curso de fotografía y la verdad es que se le da de maravilla. Las fotos que me hizo para el podcast quedaron geniales. Mientras charlábamos, me decía que con esto de la fotografía es una satisfacción enorme porque es algo que le gusta y algo que a la ingeniería, al menos en la práctica diaria, no le estaba dando. Y fue ahí, escuchándolo y viendo cómo me contaba eso, me di cuenta de algo, es que uno puede ser muchas cosas a la vez. Me di cuenta y lo reafirmé. Y, y nada, somos seres complejos, con un montón de intereses y talentos que merecen ver la luz. Y esa charla con Simón, ver cómo él abrazaba este lado artista sin dejar de ser ingeniero, que fue lo que estudió, fue la confirmación perfecta a todo esto que ya venía resonando. Y esta evolución constante, esta libertad de ser muchas cosas, nos lleva a una verdad muy bonita y está totalmente bien tener amigos para cada una de nuestras personalidades. No tenemos por qué forzar a un solo grupo a que nos acompañen en todas nuestras actividades o intereses. Esto sería algo agotador para todos. Piénsenlo así. En mi caso, yo tengo amigos con los que puedo salir a bailar y ser totalmente desinhibido, bailando y disfrutando a pleno, pero también tengo otros amigos con los que me gusta sentarme a leer un libro, a tomar un café tranquilo y a tener una conversación profunda y filosófica. Hay amigos para salir a cenar y compartir una buena comida y risas, y otros con los que me pongo la ropa de ejercicio para ir a correr o entrenar. Incluso tengo amigos de la iglesia con los que comparto mi fe y reflexiones espirituales. Y esta diversidad en nuestras amistades no es una señal de que seamos inauténticos o de que tengamos que dividir a las personas en compartimientos estancos. Al contrario, es una muestra de la riqueza de nuestra propia personalidad y de nuestro propio desarrollo integral. Nos permite alimentar y expresar distintas partes de nosotros mismos en ambientes donde nos sentimos completamente comprendidos y apoyados. Cada uno de esos grupos de amigos valida nuestras facetas, nos permite ser esa versión de nosotros sin juicios y al final del día todas esas relaciones contribuyen a que nos sintamos más completos y plenos. Es un reflejo externo de nuestra propia complejidad interna y demuestra que estamos viviendo de forma auténtica, abrazando todas nuestras pasiones sin restricción. Y para cerrar esta idea de cómo abrazar nuestras facetas nos lleva al éxito y nos ayuda a encontrar nuestro propio propósito en la vida, quiero que hablemos de alguien cuya vida es un testimonio viviente de esto, Walt Disney. Cuando pensamos en Walt Disney, ¿cómo lo definimos? Como un animador, un productor de cine, un empresario visionario, un innovador tecnológico. La verdad es que fue todo eso y más. Él nos encasilló en una única identidad. Su éxito rotundo no vino de ser solo el creador de Mickey Mouse, sino de abrazar y desarrollar cada una de sus personalidades, conectándolas con su propósito superior. Por un lado, era un artista y animador brillante, con una creatividad desbordante y una obsesión por la perfección en el dibujo. Pero también era un empresario audaz, dispuesto a arriesgarlo todo para llevar sus ideas a la pantalla grande y luego a esos parques temáticos. Tenía una faceta de innovador tecnológico, buscando constantemente nuevas formas de mejorar la animación y la experiencia del espectador, como el sonido sincronizado o la cámara multiplano, y no nos olvidemos
su lado narrador de historias y visionario del entretenimiento, capaz de conectar con la infancia de millones de personas con sus cuentos y parques. Para muchos, quizás esas facetas hubieran sido un conflicto. ¿Soy el artista o negociante? ¿Me centro en la creatividad o en la gestión? Pero Disney entendió que su esencia era la de un soñador que quería traer magia al mundo, que quería crear un lugar donde las familias pudieran soñar juntas. Ese fue su propósito. Y todas esas personalidades, el animador, el empresario, el tecnólogo, eran simplemente herramientas que usaba para hacer esa visión realidad. Su capacidad de reconocer y cultivar cada una de sus facetas, de no limitarse a una sola, fue lo que lo llevó a constituir un imperio que sigue impactando generaciones. No solo lo definió en su época, sino que lo catapultó a un éxito y a un propósito que hoy conocemos y que sigue inspirando. Entonces, después de toda esta catarsis y de compartir con ustedes estas ideas, lo que me queda claro y lo que quiero que se lleven hoy es esto: el verdadero desafío y donde está la gran recompensa es en integrar todas esas facetas, no verlas como pedazos sueltos o que chocan entre sí, sino como partes que se complementan y que forman un todo armónico. Saber quién eres en cada situación no es ser falso, es ser flexible, adaptable y sobre todo auténticamente humano. Es la madurez de entender que cada momento pide una versión de ti, pero todas esas versiones nacen del mismo lugar. Tu núcleo, tu verdadero yo, es el que te conecta con tu propósito. Cuando te reconoces y te aceptas con todas tus versiones, se siente una libertad inmensa. Dejas de juzgarte por no ser siempre el mismo y empiezas a valorar lo increíblemente versátil y profundo que eres. Esa conciencia de ti mismo te permite actuar más con propósito, eligiendo qué parte de ti mostrar en cada momento, pero siempre siendo fiel a tu esencia y a ese sentido de vida que te mueve. No es ponerse una máscara o un traje como Clark Kent, es saber qué herramienta de tu propio kit de vida es la mejor para ese instante. Así que mi invitación para hoy es esta: ¿se animan a hacer su propia catarsis? Tómense un momento para pensar en esas distintas versiones de ustedes mismos. ¿Cómo son cuando trabajan, cuando estudian? ¿Cómo son cuando están relajados con los suyos? ¿Y cómo son cuando están completamente a solas consigo mismos? Y lo más importante, pueden sentir, pueden identificar esa esencia que es siempre ustedes, esa voz interior, esos valores que siempre los guían, más allá de la situación o la faceta que estén mostrando. Recordar que somos un tejido complejo de experiencias, emociones, roles y aprendizajes, pero que todo esto está unido por el mismo hilo fuerte de nuestra esencia. Es el paso fundamental para vivir una vida más plena, más rica y sobre todo más auténtica con propósito. Es entender que la verdadera coherencia no pasa por ser una estatua inamovible, sino por ser fiel a quien eres en tu corazón sin importar cuántas facetas le muestres al mundo. Me encantaría escuchar qué opinan de todo esto. Si les resuena algo de lo que les acabo de contar, alguna vez les dijeron algo similar a lo que me dijo a mí ese amigo. ¿Qué piensan de ese tren de TikTok del que hablamos al comienzo? ¿Y con qué persona de las que pude hablar en este episodio del podcast se identifican? ¿Y qué me dicen de tener amigos para cada faceta? ¿Lo viven así también? ¿O quizás han sentido esa frustración de estar limitados o encasillados a una sola forma de ser? ¿Cómo creen que pueden conectar más con su propia esencia y dejar que todas esas facetas brillen sin miedo? Y así encontrar, eh, fortalecer su propósito. A ver, quiero leer sus historias y seguir conversando con ustedes acerca de esto. Déjenme sus comentarios en las redes sociales, déjenme las perspectivas que tienen. La verdad es que son muy valiosas y nos ayudan a crecer a todos. Gracias por acompañarme en este viaje de autodescubrimiento y autenticidad. Mientras tanto, encontrá tu propósito y sé vos. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio de Caos Controlado. Recuerden que todos los domingos a las 19 horas estrenamos episodio. Les envío un abrazo grande